Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sección del módulo 7 del curso virtual Territorios Rurales, Agricultura Familiar y Adaptación al Cambio Climático, que pretende demostrar la necesidad de articular las iniciativas de reducción de los impactos de las variaciones climáticas con acciones estratégicas de desarrollo sostenible. La segunda idea clave de este módulo plantea que uno de los principales desafíos de las nuevas políticas públicas es la implementación de iniciativas que articulen la solución de los efectos adversos del cambio climático a la construcción del desarrollo sostenible. Los acuerdos internacionales exigen de los países una nueva forma de actuación de las instituciones gubernamentales, con una mejor integración entre las políticas, una descentralización de las responsabilidades y una articulación de las acciones gubernamentales con otros sectores de la sociedad. Por eso es preciso identificar los principales puntos de convergencia política que faciliten a los países alcanzar los objetivos internacionales acordados en términos de cambio climático y desarrollo sostenible. Para efectos de ilustración, analizaremos dos aspectos centrales para los territorios rurales que permitirán comprender la necesidad de cambios en la organización del Estado y facilitar la integración de estrategias y políticas que contribuyan a la sostenibilidad de los territorios rurales y al cumplimiento simultáneo de los acuerdos internacionales. El primer aspecto central se refiere a la estrecha vinculación entre la construcción de estrategias de desarrollo sostenible y la implementación de medidas de mitigación de los impactos del cambio climático. En ambos casos, lo fundamental es la adopción de medidas de reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero. La disminución progresiva de los gases que causan el aumento de las temperaturas del planeta implica el diseño de un proceso de transición de la matriz energética de nuestras economías y sociedades. El modelo actual, basado en la utilización de combustibles fósiles, necesita dar paso a una nueva matriz basada en tecnologías y energías renovables que utilice nuevas fuentes de energía como materia prima para la economía y las poblaciones. Este cambio apunta en la dirección de la construcción de sistemas económicos adaptados a las variaciones climáticas y nuevas formas de organización de la vida en sociedad basadas en el bajo uso del carbono, ya que estas medidas reducen la presión sobre el calentamiento global y aportan a un modelo de desarrollo sostenible y resiliente. Para apoyar esa transición del modelo de desarrollo y de generación y uso de energía, el Acuerdo de París enfatiza la urgencia de que los países implementen dos instrumentos de planificación nacional para enfrentar la crisis climática. A partir de la aprobación de esas políticas nacionales, los países periódicamente son obligados a rendir cuentas de los resultados alcanzados. Por un lado, cada país debe definir las llamadas contribuciones nacionalmente determinadas, que representan un conjunto de medidas para promover la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. Por otro lado, los países deben formular la acción de mitigación nacionalmente apropiada, que se refiere a las medidas de mitigación que se pretenden implementar en sectores prioritarios, con el objetivo de aportar al esfuerzo global. Estas medidas de mitigación tienen por objetivo atacar las causas del cambio climático, o sea, la emisión de gases de efecto invernadero que han provocado el calentamiento global. De forma complementaria, las medidas de adaptación buscan fortalecer las capacidades de resiliencia de los sistemas económicos a las variaciones del clima, o sea, promueven las condiciones de resistencia, adaptación y recuperación de un sistema productivo ante las amenazas provocadas por los efectos negativos del cambio climático.
En ese sentido, la definición de un marco de políticas públicas que integre las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático es una acción básica que se suma a las demás iniciativas de construcción del desarrollo sostenible. Las medidas de mitigación contemplan, por ejemplo, la utilización de técnicas de producción con bajo uso de carbono, el manejo adecuado de la producción pecuaria, las formas eficientes de protección, uso y gestión de los recursos naturales, la reducción de los procesos de degradación ambiental y el incentivo a servicios ecosistémicos como la reforestación, o sea, acciones que permiten la captura del carbono en la atmósfera. Además, la mitigación puede ser promovida por medio del aprovechamiento responsable de la biodiversidad y los residuos derivados de los procesos productivos de los sectores agroindustrial, pecuario, silvícola y pesquero. Las medidas de adaptación incluyen, por ejemplo, el estímulo a la diversificación de los sistemas productivos para reducir los riesgos de pérdida de la cosecha, la preservación del patrimonio genético de las semillas criollas y las variedades de cultivo tolerante a las variaciones climáticas, y la construcción de infraestructuras colectivas y familiares para la captación y almacenamiento de las aguas de las lluvias, la recuperación y protección de las fuentes de agua y el aprovechamiento del agua residual para su utilización en los huertos y pomares. Además, otras prácticas de adaptación pueden ser la utilización de técnicas de control biológico para el manejo de plagas y enfermedades y el fortalecimiento de las capacidades de organización de las comunidades rurales. La ejecución de esas medidas de mitigación y adaptación al cambio climático debe contar con la participación en condiciones de equidad de todas las personas de la familia, particularmente de las mujeres, debido a sus conocimientos sobre el uso y manejo de los recursos naturales y el desarrollo de las prácticas agroecológicas tan importantes en los procesos de adaptación. Además, es necesario enfatizar que la implementación de las políticas de mitigación y adaptación en la agricultura tiene que articularse con otras acciones vinculadas a la planificación territorial, como el control de la contaminación y polución urbano-industrial, la gestión de residuos urbanos, el incentivo de las actividades vinculadas al fortalecimiento de la bioeconomía, y los sistemas de gestión de información y alerta temprana, entre otros. El segundo tema, con grandes potencialidades para facilitar la convergencia de las acciones entre el desarrollo sostenible y las medidas para enfrentar el cambio climático, es la reconfiguración de los sistemas alimentarios. Los actuales sistemas alimentarios son el resultado de las interrelaciones que se establecen entre recursos, sectores, actividades y actores involucrados en el proceso de producción, transformación, distribución y consumo de los alimentos. El funcionamiento de los sistemas alimentarios depende de diversos tipos de servicios que se interconectan, como por ejemplo la investigación y la innovación, el desarrollo tecnológico y energía, financiamiento y asistencia técnica, logística, transporte y infraestructura, salud, medio ambiente, comunicación, entre otras áreas. La integración de estos procesos en una escala internacional ha provocado en las últimas décadas grandes transformaciones ambientales, económicas y sociales. Desde el punto de vista ambiental, el avance global de estos sistemas ha incrementado la degradación de los recursos naturales y de la biodiversidad a partir de la fuerte presión para la incorporación de nuevas tierras para la producción agropecuaria.
Asimismo, estos sistemas están organizados de tal forma que la producción agrícola viaja largas distancias hasta llegar a los centros de consumo. Este factor aumenta la emisión de los gases de efecto invernadero y el consumo de la energía fósil en toda la cadena, acelerando los impactos del cambio climático. En el ámbito económico, los impactos pueden ser identificados en la concentración de la tierra, infraestructuras, tecnologías, empresas y canales de comercialización, así como en las pérdidas y desperdicio de los alimentos. Socialmente, la expansión de estos sistemas ha llevado a una creciente exclusión de diversos segmentos de la agricultura familiar, en especial de las mujeres y las juventudes rurales. Adicionalmente, se han generado cambios en las dietas alimentarias tradicionales y el crecimiento de problemas de salud como las enfermedades cardiovasculares, diabetes y alergias, y también problemas de malnutrición como la obesidad, sobrepeso y desnutrición, derivados principalmente de la fuerte presencia de los alimentos ultraprocesados disponibles en los mercados. La breve descripción de este escenario sirve para demostrar las posibilidades que se abren para promover un proceso de reestruturación de los sistemas alimentarios con base en un enfoque de sostenibilidad ambiental, resiliencia a las amenazas climáticas y equidad social en un contexto de desarrollo de los territorios rurales. La superación de esos graves problemas pasa por la combinación de políticas ambientales, sociales y económicas capaces de reorientar los futuros sistemas alimentarios a partir de los siguientes principios básicos. En primer lugar, es preciso tener una visión integrada de las dimensiones ambiental, social, econômica, cultural e política, de maneira que, por exemplo, os alimentos produzidos respeitem os ecossistemas, sejam nutritivos e culturalmente apropriados. Em segundo lugar, é importante uma gestão sostenible de los recursos naturales, ou seja, que promuevan as capacidades e as condições de reprodução de la biodiversidade, del suelo e del agua. En tercer lugar, es fundamental el fortalecimiento de la resiliencia a los cambios climáticos, en el sentido de que se incentiven los productos tolerantes a las condiciones climáticas del territorio, aprovechando los conocimientos tradicionales de las poblaciones locales. Cuarto, el incentivo a la diversificación productiva para estimular el consumo más variado de alimentos de mejor y mayor calidad. Quinto, el fomento de la producción, transformación y consumo en el territorio o proximidades como una forma de evitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero derivado del transporte a largas distancias. Sexto, la inclusión social y equidad de género para promover una amplia participación de las mujeres y las juventudes y también la reducción de las desigualdades sociales. El último principio importante para la reconfiguración de los sistemas alimentarios es la organización de redes de cooperación entre las poblaciones rurales y urbanas como una estrategia para establecer lazos de solidaridad y fortalecer sus capacidades de acción colectiva. Finalmente, podemos afirmar que tanto la ejecución de las políticas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, como las políticas de promoción de nuevos sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos, representan solamente dos ejemplos de cómo la articulación de esas acciones responde a los compromisos internacionales. Estos dos casos revelan que es posible integrar el combate al cambio climático con la construcción del desarrollo territorial rural, donde la agricultura familiar ocupe un lugar destacado en esos procesos.
Por ejemplo, los sistemas alimentarios que valorizan la producción diversificada y la transformación de los alimentos lo más cerca posible de las áreas de consumo contribuyen decisivamente para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, pues disminuyen los costos económicos y los efectos ambientales asociados al transporte de las cargas en largas distancias. Además, crean las oportunidades para promover la participación de las mujeres agricultoras en los procesos locales de agregación de valor y los circuitos cortos de comercialización de alimentos donde, en general, desempeñan un papel protagónico. Sin embargo, para que estas políticas e iniciativas ambientales, sociales y económicas sean incorporadas en la agenda política de los países, es fundamental crear un ambiente institucional favorable a la promoción de cambios y la formación de alianzas y pactos sociales más amplios, que involucren de manera inclusiva y equitativa a los actores territoriales dispuestos a construir alternativas innovadoras de desarrollo, pues estas acciones interesan a toda la sociedad y no solamente a la agricultura familiar. En el próximo módulo presentaremos un conjunto de procedimientos operativos que buscan contribuir con la facilitación de los procesos de gestión social territorial que tengan por objetivo construir acciones estratégicas para enfrentar los impactos del cambio climático en los territorios rurales y en la agricultura familiar en particular.